Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video y hoy les traigo un especial de 10 libros que, aunque ustedes no lo crean, han sido censurados o prohibidos en algún momento de la historia desde su publicación. Así que voy a estar nombrando 10 libros que realmente a mí me sorprendió muchísimo porque son grandes obras algunas que en algún momento lamentablemente fueron censurados, ya sea por su contenido o por su posición ideológica, por así decirlo, sobre todo de parte de ciertos gobiernos o de algunas políticas de esas épocas. Así que vamos a comenzar y estos son 10 libros que alguna vez fueron censurados o prohibidos. Abriendo esta lista tenemos un libro que realmente está editado hasta el hartazgo en cientos de ediciones diferentes y es un clásico absoluto y es Alicia en el País de las Maravillas del autor Lewis Carroll. La verdad que creo que todos conocemos la historia de Alicia en ese mundo mágico que pasan sus aventuras, una historia muy buena y muy conocida. Pero lamentablemente este libro fue censurado en algún momento en China, sobre todo donde apenas se había comenzado a publicar, porque para este país era inadmisible que se ponga en el mismo nivel a los animales con los seres humanos. Si algunos recuerdan la historia, Alicia tiene la verdad bastante interacción en este libro con animales que hablan como si fueran personas o seres humanos, y esto en China no estuvo bien visto, así que decidieron censurar este grandioso libro. El Código Da Vinci de Dan Brown, otro libro que ha sido muy polémico. Yo recuerdo cuando el libro se había editado que generó bastante repercusión, sobre todo por los aspectos religiosos y cristianos que tiene, que ponía como todo en duda varias de las cosas que se conocen del cristianismo en base a la Biblia y a la historia, y esto generaba muchísimo ruido en las personas. El Vaticano expresó que estaba en contra de este libro, pero no, digamos, tomó la postura de prohibirlo, aunque realmente lo repudió bastante. No olvidemos que el Código Da Vinci era simplemente una obra de ficción que tenía elementos religiosos en su obra que lo hacían como bastante creíble, como si fueran ciertos, pero no dejaba de ser una novela de ficción, ni más ni menos. Pero el Líbano, en cambio, sí prohibió por completo su venta y este libro no se puede conseguir. Ellos lo prohibieron absolutamente, simplemente por las ofensas al cristianismo que contiene para ellos esta simple novela de Dan Brown. American Psycho de Bret Ellis es una novela que fue publicada en el año 1991. Cuenta, digamos, desde la primera persona de un asesino en Manhattan, cómo piensa, cómo actúa, su forma de actuar. Este libro tiene un contenido que es bastante violento y explícito, y para algunos países es algo bastante exagerado o que supera cierto límite para ellos concebible, así que Australia es uno de los ejemplos donde prohibió directamente la venta de este libro. En Australia no se puede conseguir, no sé actualmente en el día de hoy, pero hasta hace varios años atrás era un libro totalmente prohibido, que también tiene una adaptación cinematográfica protagonizada por Christian Bale. Es un clásico, es una película y un libro, son muy conocidos ambos, pero Australia es uno de los países que decidió prohibirlo completamente. Las obras de Julio Cortázar fueron, digamos, él más que nada como escritor fue prohibido durante la dictadura militar argentina, tal así que él estuvo muchos años exiliado fuera del país, estuvo en Francia porque no se podía leer a Cortázar acá en Argentina durante la dictadura militar. Era considerado como una especie de escritor que iba en contra del pueblo, en contra de la sociedad, de la nación argentina, una estupidez más grande que una casa. Pero aunque ustedes no lo crean, hubo una época que en este país se prohibió leer a Cortázar. El Lazarillo de Tormes es un clásico de la literatura que hoy en día se da también en muchas escuelas y universidades para leer. Yo recuerdo en mi escuela me lo habían mandado para leer. La verdad que era un libro bastante complejo,
sobre todo para cuando era muy joven, porque es una literatura bastante antigua. Es un libro que tiene fuertes críticas a la iglesia y, o casualidad, durante la época de la Inquisición era un libro que se buscaba para destruir, para hacerlo desaparecer. La única forma que tuvo para sobrevivir el paso del tiempo es que lo mantenían oculto en bibliotecas que estaban entre falsas paredes. Así fue la forma que el Lazarillo de Tormes logró sobrevivir en la historia hasta el día de la fecha. Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling, un libro que la verdad yo no puedo creer que haya sido censurado, no prohibido, en varios estados de Estados Unidos, también de Inglaterra y en los Emiratos Árabes, porque consideraban que este libro fomentaba la magia, el esoterismo, los hechizos y esas cosas que vemos en cualquier novela de ficción. Y la verdad es bastante sorprendente, pero Harry Potter fue censurado. Obviamente hoy en día ya no está censurado, pero en algún momento de la historia lo fue porque tenían este pensamiento sobre una inofensiva novela juvenil que además es bastante buena. La Metamorfosis y algunos otros relatos de Kafka fueron prohibidos para los soviéticos y los nazis. Los soviéticos pensaban que Kafka era un autor conservador y los nazis creían que él era un escritor revolucionario. La verdad que es totalmente increíble que las ideologías políticas extremas hayan buscado las obras de Kafka para prohibir su lectura. Algo inadmisible en el día de hoy. Gracias a Dios podemos poder disfrutar de estas maravillosas obras que ha escrito Kafka, sobre todo La Metamorfosis, que es fascinante, a mí me encanta. Y aunque ustedes no lo puedan creer, en algún momento Franz Kafka fue prohibido. Las aventuras de Sherlock Holmes, y en realidad también, más que nada a Arthur Conan Doyle, la Unión Soviética consideró que era un autor que promovía el ocultismo. Así, dice llanamente, así que fue prohibido. Obviamente que fueron prohibidas sus obras ya escritas, pero había una prohibición un poco más fuerte que era directamente a Arthur Conan Doyle. No se lo podía leer, ni comprar, ni comercializar, absolutamente nada. Estaba prohibido porque consideraban que promovía el ocultismo. La verdad, lo siento por ellos, pero se perdían unas grandiosas historias. 1984 de George Orwell, un clásico de la literatura, una novela que es icónica, que también tiene una gran crítica a los gobiernos, donde nace este concepto del gran hermano, este ojo que todo lo ve, que controla toda la masa. Este libro fue prohibido porque se consideraba como un libro que fomentaba el comunismo, un libro, digamos, pro-comunista, que es muy curioso porque a George Orwell en esta lista también lo vamos a encontrar con otra novela y se lo va a acusar de completamente lo contrario. Es increíble porque Orwell siempre tenía problemas con los gobiernos de turno porque era un autor muy crítico y muy interesante, que es material de estudio de hoy en día, como una persona pudo ver y razonar cosas de esa forma plasmadas en estas novelas, que son realmente fascinantes, que hasta el día de hoy parecen escritas ayer. Son libros fantásticos. En este caso hablamos de 1984 y el próximo lo vamos a ver en la siguiente lista. Como habíamos visto anteriormente, a Orwell se lo calificó y lo prohibieron por considerarlo procomunista, sobre todo en España, en el régimen franquista. En el caso de la novela Rebelión en la Granja, otro ícono de la literatura, un clásico que creo que todos debemos de tener en nuestro haber, se lo consideraba un anticomunista
porque como ven en esta historia es este grupo de animales que están sometidos bajo los humanos y luego ellos pueden como liberarse y formar su propia revolución, su propio mandato. Esto era considerado anticomunista, transgresor, y también fue prohibido bajo los regímenes que estaban en contra del comunismo. Por ejemplo, en Cuba es un libro que está completamente prohibido. Bueno gente, espero que les haya gustado este breve video donde les comento algunos de los libros que fueron prohibidos. Hay muchísimos libros más y estos realmente hay algunas obras que son fascinantes, que no deben perderse gracias a que la sociedad ha sido un poquito más lógica y el sentido común triunfó sobre la estupidez humana. Podemos disfrutar de todas estas obras y leerlas con muchísimo placer porque son realmente imperdibles. Les dejo aquí abajo las redes sociales como siempre para que nos mantengamos en contacto. Gracias por comentar, por suscribirse al canal. Activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video y nos vemos la próxima con un video más.